Muy bienvenidos a esta nueva video presentación de Puro Cosmos. Bienvenidos y bienvenidas. Y esta vez les quiero hablar de las batallas de Marte y los tránsitos más importantes del 2022 y la polaridad con Venus. Esto lo menciono porque tal vez alguno recuerda, y si no lo recuerda porque no lo vio, los invito a verlo. Hace un tiempo, en diciembre, en noviembre o diciembre, hice un video con Analía de Cuarto Creciente Astrología en el cual hablamos de las andanzas de Venus. Este video ya lo mencioné varias veces en mis últimos videos justamente. ¿Por qué? Porque Venus tiene una relevancia muy grande durante todo este 2022 y la mitad, digamos, del 2023. Pero estaba pensando los otros días cuando noté que Marte va a estar retrógrado en Géminis desde octubre hasta enero del año que viene. Me di cuenta que Marte también va a estar muy activado. ¿Por qué? Por unos conceptos que ahora les voy a explicar que tienen que ver con polaridad, polarización y proyección. Entonces, así como en aquel momento hablaba de las batallas de Marte, ahora les quiero hablar, como en aquel momento les hablaba de las andanzas de Venus, en este momento les quiero hablar de las batallas de Marte. Vamos a ir por partes y justamente en un ejercicio de disección mercurial vamos a estipular algunos temas que voy a tratar. Voy a hablar justamente de Marte y Venus como las dos expresiones de deseo. Polarización y proyección, que son dos conceptos desde el psicoanálisis, pero los voy a hacer muy resumido porque da para muy largo. Voy a hablar también del ingreso de Marte en Tauro el 2 de julio y más que nada los aspectos que eso va a generar. Y uno de ellos va a ser la conjunción a Urano y el nodo norte en Tauro. Eso también voy a mencionarlo. Voy a hablar de la retrogradación de Marte en Géminis, que va del 30 de octubre de este año al 12 de enero de 2023. ¿Cuáles van a ser los tránsitos? Algunos de los tránsitos más importantes durante este 2022. Algo muy importante que, si bien no es tema directo de este video por las batallas de Marte, está sin duda muy implicado, y es el tema de la conjunción Venus y Sol en Libra. Ya les voy a contar por qué, pero lo que les puedo decir es que la última vez que tuvimos una conjunción Sol-Venus en Libra fue en 1771. Entonces, esto tiene relevancia justamente por esto que les mencionaba de activación de polos, polaridades, proyección y demás. Y un adelanto más, que esto va a ser muy breve, es que Marte va a ser el regente del nodo norte en Aries entre 2023 y 2025. Entonces, voy a contarles un poco de los tránsitos más importantes. Voy a mencionar entre ellos el eclipse de luna llena en Sagitario que tuvimos en el 2020. O sea, ¿por qué es tan importante? Bueno, ahora vamos a ir y van a ver que ese eclipse del 30 de noviembre del 2020 está relacionado con las activaciones que Marte vaya a hacer en el grado 9 de Géminis. Todo esto tiene una relación bastante estrecha, de hecho. Voy a hablar también de la cuadratura Marte a Plutón el 2 de julio. Y justamente Marte va a entrar en julio a Tauro. Así que vamos a ir también de a poquito a esto. Marte conjunción al nodo norte y a Urano en Tauro. Eso va a ser el 1 de agosto de este año. Y en diciembre vamos a tener a Marte haciendo oposición a Venus y al Sol. Entonces, primero que nada, les quiero comentar justamente de por qué hablo de polarización, por qué hablo de proyección, por qué hablo de Marte y Venus, que son las dos expresiones del deseo y demás. Entonces, a ver, vamos un segundito que tengo un par de cosas por acá, unos apuntes para no perderme porque va a ser muy largo este video. También les comento que, bueno, si les gusta, suscríbanse, compártanlo. Y sobre todo este video va a estar muy enfocado principalmente a las personas que sean muy curiosas. Muchos Géminis ahí dando vueltas, probablemente les interese. Mucho Acuario también. Pero no, a ver, fuera de estereotipos. Es un video que va a estar más enfocado a gente que le interese más la astrología. O a gente que le interese la psicología también. Porque gran parte de lo que voy a hablar tiene que ver con
estas dos funciones psíquicas que cumplen Marte y Venus. Exactamente. Entonces, así como en aquel momento hablé de las andanzas de Venus por la relevancia que iba a tener este planeta durante 2022, en realidad desde noviembre del año pasado, y sobre todo en diciembre y marzo, que Venus hizo conjunciones a Plutón, 3 conjunciones a Plutón en Capricornio, después Mercurio hizo lo mismo también. Entonces Venus estuvo en un proceso de transformación muy fuerte de lo que tiene que ver con asuntos de Venus, Tauro y Libra. Vínculos, valor, autoestima, autoafirmación, autosustentación, el contacto con el goce, con el placer, entre otras cosas. Ya voy a ir desarrollándolo de a poco. Y va a ser importante justamente porque Venus está rigiendo. Venus es regente de Tauro, además de Libra. Entonces, Urano está en Tauro desde el 2018. Pero, digamos, ¿por qué tiene más relevancia ahora? Porque el nodo norte está en Tauro. Entonces, Venus está rigiendo al nodo norte y a Urano en Tauro. Y de hecho, ahora en junio, entre el 10 y el 20 de junio, Venus va a tener unas movidas interesantes con Urano, con el nodo norte y con Saturno. Así que esto se va a poner intenso, muy intenso. Pero, como decía, vamos por partes. Y así como hablaba de las andanzas de Venus, porque Venus iba a ser un planeta súper relevante desde noviembre del 2021 hasta aproximadamente junio del 2023, también es importante destacar los movimientos que haga Marte durante este periodo. Si bien Venus es el planeta que va a tener mayor influencia, o puesto de otra manera, va a estar más influenciado y más activado de forma directa o indirecta, Marte, que es la energía opuesta y complementaria de Venus. ¿Está? Entonces, partiendo del concepto de polaridad, cuando un planeta tiene una sobrecarga energética por los aspectos que hace o el peso que recibe de manera directa o indirecta, en este caso, como decía, por ser Venus regente de Tauro y regente del nodo norte y regente de Urano, donde están transitando ahí estos dos, bueno, punto matemático y planeta, el planeta que balancea esta polaridad puede también sentir el impacto. Ese planeta es Marte. También esto ocurre más a nivel personal. Esto ocurre cuando, si uno, por ejemplo, tiene una gran carga de planetas, vamos a suponer un stellium, en una casa, en un signo, obviamente también, es muy probable que haya una polarización hacia el signo o la casa opuesta. ¿Qué significa esto? Que tengo tanta carga energética que o lo vivo muy fuertemente, pero mi estructura psíquica va a necesitar compensar esa sobrecarga de alguna manera. Y esa compensación a veces viene por proyección, es decir, hay algo en el afuera que me muestra que esto está desbalanceado para que yo lo pueda balancear, o a veces pasa que directamente soy yo inconscientemente que me voy al polo opuesto. ¿Por qué? Porque tengo una tendencia, pero inconscientemente me voy hacia la otra. Entonces ahí es cuando pueden aparecer algunas disfunciones, por llamarlo de alguna manera, en las que nos cristalizamos, valga la redundancia, nos polarizamos en cada una de estas posiciones. Ahora, vamos a poco, así no los mareo mucho. ¿Qué quiero decir con polaridad? Porque estoy hablando de polaridad como si fuera algo obvio. Bueno, no es necesariamente obvio. Este es un concepto que amerita ser desarrollado en mayor profundidad, pero en el intento de hacer una síntesis o en el intento de resumirlo, la polarización sucede cuando nos sobreidentificamos con un aspecto de nuestra personalidad, negando o rechazando o proyectando su polo opuesto, o proyectándonos en el polo opuesto, mejor dicho. Desde una mirada astropsicológica, la carta natal, se presenta en forma de mandala circular. Y como todo círculo, justamente es una línea continua, infinita, podríamos decir, donde cada uno de los puntos de ese círculo tienen un opuesto complementario. Bueno, la carta natal, el mandala de la carta natal es análogo a eso. Es, de hecho, eso mismo. Nuestra conciencia,
O sea, y acá viene una parte también interesante, que es, el mandala se presenta de una forma y lo que está en el centro es, digamos, nuestro ser. Si bien uno podría decir que, bueno, somos el sol, es verdad, el sol es nuestra conciencia, nuestra esencia vital, ¿cierto? Por posición y por signo nos va a dar distinta información, pero en el dibujo, en el gráfico de este mandala, de la carta natal, lo que está en el centro somos nosotros, o es nuestra conciencia, o es nuestro ser, vamos a ponerlo así, que es como una cuestión que busca la completitud. De hecho, el símbolo del sol es un punto en un círculo, un punto en el infinito. Soy algo que pertenece a un todo mucho más mayor, mucho más grande. Sin entrar en tanta cuestión filosófica o profunda, nuestra conciencia se va desplegando a medida que oscilamos entre los polos de cada uno de esos ejes. En la carta natal o en la astrología, digamos, hablamos de 12 signos y 12 casas que, como dije en muchos otros videos, podemos contemplar o considerar como 6 pares de signos y 6 pares de casas. Esto tiene que ver con este principio de justamente de circularidad, ¿no? Del mandala. Entonces, esos pares son Aries Libra, casa 1, casa 7, el eje del encuentro, el eje de las relaciones. Casa 2, casa 8, Tauro Escorpio, las posesiones. No voy a describirlo todo, pero para que se vayan dando una idea. La casa Géminis Sagitario, casa 3, casa 9. Cáncer Capricornio, casa 4, casa 10. Leo Acuario, casa 5, casa 11. Y Virgo Piscis, casa 6, casa 12. Esos son los ejes. Y los presento de esta manera porque tienen afinidad por elementos. En realidad son elementos complementarios. Agua y tierra, aire y fuego son elementos complementarios y esos son los que conforman los pares. Y por otro lado, porque bueno, las energías tienen como sus procesos evolutivos en el diagrama del zodíaco o en el diagrama de la carta natal. Ahora, dicho esto, y para no continuar en ese asunto, como nuestra conciencia se va desplegando a medida que oscilamos en estos polos, a veces sucede que se activan algunos mecanismos de defensa que están distorsionados o cristalizados en una supuesta identidad única. ¿A qué me refiero con esto? Que a veces por sobreidentificarnos con el sol, supongamos soy muy solar y creo que soy solamente el sol, me estoy olvidando de que soy un compuesto de todas las otras cosas que hay en la carta. Entonces, no somos solo Sol, no somos solo Venus, no somos solo Marte, somos un conjunto mucho más complejo que eso. Y en esa complejidad que es nuestra psique, que podemos interpretar o podemos utilizar a la astrología como herramienta de interpretación de esa estructura, por las vivencias que tengamos, que hayamos tenido y que tendremos, hay una cuestión acá que tiene que ver con esa cristalización. Generalmente lo que termina implicando es que surja el padecimiento y el dolor como consecuencia de estar experimentando por destino, y cuando digo por destino no me refiero a una cuestión escrita en los astros, o escrita en el cielo, o escrita por Dios o por quien sea. No, me refiero a situaciones por destino porque estas situaciones son las que nos revelan parte de nuestras sombras. Y a las sombras, que están bastante bastardeadas en general, no piensen en la sombra como algo negativo. La sombra incluso puede ser un gran talento oculto nuestro. Entonces, ese talento que está oculto, esa ira que está reprimida, esa angustia o ese miedo que está oculto, esa capacidad, esa habilidad que no está consciente. Bueno, las situaciones nos aparecen por destino cuando estamos cristalizados, resistiendo o, digamos, fijándonos en la sobreidentificación con uno de esos polos. Esto a todos en mayor o menor medida nos pasó y nos pasará en distintos momentos de nuestra vida. Pero es casi inevitable caer en paradoja, porque cuando uno deja de resistirse a la oscilación de la polaridad es cuando la conciencia simplemente se despliega. Entonces acá es como, bueno, el sufrimiento puede aparecer, el dolor puede aparecer igual, pero cuando soy consciente de que es parte de mi proceso evolutivo,
Necesito dejar de identificarme con aquello con lo que hice estructura y me llevó a estar donde estoy para transformarme. Esto también es un tema que amerita un montón de otras, una clase entera, pero será en otro momento, en otra situación, en otra circunstancia. Entonces, puesto de manera simplificada, para lo cual es necesario dejar espacio para la completitud de este concepto, vivimos polarización cuando proyectamos en el afuera, personas, grupos, situaciones, objetos también, muchas veces proyectamos en un objeto, nuestras desgracias, e incluso cuando proyectamos admiración por aquello, por lo externo, por decirlo de alguna manera, negando o rechazando así el llamado a ver cuánto de eso que percibimos como ajeno es también una parte de nosotros que hasta entonces, hasta ese momento, estaba en sombra. De nuevo, lo que estaba en sombra no es malo, es simplemente que no lo veíamos. No lo veíamos. Nos aparecen un montón de situaciones, incluso situaciones que son muy afortunadas. No todo tiene que ser una crisis, no todo tiene que ser sufrimiento, no todo se aprende de una cuestión dolorosa. No, creo que el dolor enseña, creo que el esfuerzo enseña, pero hay situaciones que son muy fortuitas que también enseñan. Que también nos dicen, pero esto también existe. Y no lo había visto así de esa forma. Entonces, para no caer en ninguna polaridad de, si no sufrís no podés evolucionar. No soy partidario de eso. Sí creo que, digamos, hay situaciones que son más complejas de experimentar que nos llevan a hacer un esfuerzo extra, nos guste o no nos guste, para poner en práctica nuestra capacidad de resiliencia. Entonces, como decía, también acá hay algo importante, que esto es algo que muchas veces está mal utilizado con malas intenciones, que tiene que ver con la proyección. Y esto de la proyección es, dice, no, está proyectando, por ejemplo. Si uno rechaza el asesinato, supongamos, dice, no, a mí me parece que esta persona es un asesino, no es que estoy proyectando que yo también soy un asesino y lo estoy encubriendo, no lo estoy aceptando como parte de mi esencia. No significa siempre eso. No significa que cada vez que rechazamos algo nos está diciendo algo de nosotros mismos. Pero sí es muy importante prestar atención cuando la negación o cuando el rechazo aparece de una manera como súper tajante y casi instintiva, porque ahí es donde hay que prestar atención a dónde sale el instinto. Si el instinto aparece como ¿cómo lo podría decir? Si el instinto de responder de esa manera aparece como un acto de supervivencia y de defensa de aquello con lo que nos identificamos, o si aparece simplemente porque no tiene nada que ver con nosotros. ¿Qué hay que hacer ahí? Prestar atención. Atención plena. La autoobservación. La autoobservación es importante. El autoconocimiento es importante y por eso creo que la astrología, como muchas otras herramientas, nos ofrecen esta posibilidad de comprender mejor cuáles son nuestras tendencias y cómo podemos canalizar estas oscilaciones que son inevitables. Vivimos en polaridad. La polaridad no es mala. La polarización es cuando generalmente aparece algo que es disfuncional para nuestra vida, para nuestro entorno, para nuestro contexto, etc. Y que atenta, de alguna manera, al despliegue sano de nuestra conciencia. No es que atenta contra el despliegue de nuestra conciencia. Atenta contra el despliegue sano de nuestra conciencia. ¿Está? Entonces, por lo tanto, si en nuestra carta tenemos, por ejemplo, un Venus prominente porque es regente de nuestra carta o está en algún ángulo importante en el ascendente, en el medio cielo, en el fondo del cielo, en el descendente, que es la casa 7, el inicio de la casa 7, los tránsitos van a ir activando diferentes áreas de nuestra vida donde tengamos a este Venus fuertemente aspectado o relevante, y esos periodos se pueden sentir de una manera bastante clara y bastante personal. Ahora bien, como decía antes, los asuntos venusino-taurinos van a ser importantes para todos, porque el nodo norte está transitando Tauro. ¿Está bien? Y el nodo norte, desde la astrología mundana,
está direccionando nuestra energía global del inconsciente colectivo a prestar atención a asuntos taurinos y asuntos venusinos, que tienen que ver con las finanzas, la economía, los recursos naturales, el contacto con la tierra, la naturaleza, el goce, el placer, el deseo, nuestras capacidades de generar recursos y un montón de otros etcétera. ¿Está bien? Entonces, Venus es relevante por esto, como ya dije varias veces, y sin repetirme tanto, justamente el eje Tauro-Escorpio va a estar en el foco de atención durante todo este 2022 y parte de 2023. No se termina acá. Ahora es donde empiezo a hablar un poquito más de Marte. En esta cuestión de polaridad, y como mencioné cuando hablaba de los ejes, hablé del eje 1-7 o del eje Marte-Venus. Es el eje del encuentro. Es el eje de energía activa, Marte, y energía receptiva, Venus. Es el eje donde se produce el registro del otro. En Aries y con Marte nos buscamos la manera de hacernos lugar en el mundo. Es decir, salgo del vientre materno de Piscis y necesito abrirme lugar en el mundo. Necesito salir a esta encarnación a ver cómo sobrevivo. Ese es el instinto primario de lo que representa la simbología de Marte. Lo estoy simplificando mucho también, pero para que vayan entendiendo de a poco. Marte es el guerrero, entonces dice, acá me tengo que hacer lugar. Y soy yo contra el mundo. O sea, no conozco nada, todo me resulta una amenaza, necesito sobrevivir y voy a ir a capa y espada contra quien sea. Ahora, ¿qué pasa con Venus que está del otro lado? Bueno, ahí es donde está Venus o Libra. Tienen que ver con que ya no soy yo solo en el mundo, no soy un individuo completamente separado, al contrario, sino que soy con un otro. Y gran parte, si no toda, nuestra conciencia o el despliegue de nuestra conciencia se produce en el encuentro con el otro. Por eso acá hablamos de energía activa y receptiva, o energía Yang y Yin. Yang es la energía de Marte, energía activa. Yin es la energía de Venus, energía receptiva. Entonces, acá es donde empiezan a conjugarse algunas cosas. Ahora, Venus es regente de Tauro. Entonces tenemos Aries y Tauro, Marte, Venus. Del otro lado tenemos a Libra y Escorpio. El regente tradicional de Escorpio es Marte. El regente moderno es Plutón. Entonces, tenemos el eje 1-7 y el eje 2-8 activados por los dos mismos planetas. Son dos mismas funciones psíquicas que tienen sus particularidades según los signos que estén representándose, pero tiene que ver con el encuentro con el otro y el encuentro en intimidad con otro también. Cómo comparto recursos, cómo genero recursos, cómo me relaciono, me vinculo. Soy vínculo con el contexto, con el entorno, no solamente con la otra persona. Seguimos. Entonces, acá es donde justamente empiezo a hablar de Marte. Marte ingresó en Aries el 24 de mayo. ¿Está bien? Y de esta manera inició así un ciclo zodiacal de 2 años. Marte tarda aproximadamente 2 años en hacer toda la vuelta al zodíaco, a todos los signos. Marte volvió, como decía, el 24 de mayo, al grado 0 de Aries, a su casa, y el 29 hizo conjunción a Júpiter en Aries. Esto lo mencioné en algunas publicaciones anteriores en Instagram y también en mi canal de Telegram. Les sugiero que lo vean ahí, así también no me repito mucho, pero muy a grandes rasgos esto trae gran impulso expansivo de comenzar cosas, de inicios, de emprendimientos, en mala energía, arrogancia, soberbia, impaciencia, demasiada energía física también puede traer mucha violencia. Esto sobre todo con un Marte que estuvo en Piscis haciendo conjunción en Neptuno, toda esa energía estaba ahí acumulándose con Júpiter en Aries que respondía a Marte en Piscis. Entonces había algo ahí que necesitaba ser canalizado y aparece, digamos, toda esta energía que va a durar bastante tiempo, no es solamente algo de si no pasó nada entre el 24 y el 30 de mayo no va a pasar nada, no. Esto se activa, esto está activo, es una energía que está activa bastante tiempo.
pero es una energía que nos dice animarse, ir a la aventura, hacerse lugar en el mundo. Eso tiene que ver con la energía expansiva de Júpiter en Aries. Se expande el fuego, se expande la iniciativa, la aventura, y se expande también el coraje, la valentía, las ganas de pelear. Así que atentos con eso. Ahora, ¿por qué Marte es importante? Bueno, porque aquello relacionado a nuestra Venus, que no activemos de manera consciente, de manera personal, puede aparecer proyectada o polarizada. Y una de las posibles manifestaciones es a través de la emergencia. Emergencia, piénsenlo como el acto de emerger, de salir a superficie, de la emergencia de la función psíquica de Marte. ¿Está? Entonces, lo que quiero decir con esto es que si sentimos que Venus se nos va de control, por ejemplo, no sé, cuando decimos que no se nos va de control, o cuando digo que se nos va de control, es que tal vez ni siquiera seamos conscientes de qué es lo que Venus nos pide. Y Venus, como tiene que ver con el contacto con el cuerpo, tiene que ver con mi deseo, tiene que ver con mi valor, mi autoestima. Si yo no sé cuánto valgo, o creo que no valgo nada, o no me siento capaz de autoafirmarme y autosostenerme, no tengo claridad en cuáles son mis deseos, me siento un poco apático, probablemente aparezca Marte, la función de Marte, para compensar de alguna manera esa carencia que Venus tiene. Entonces, ¿qué necesitamos? Como esta cuestión que mencionaba antes de Venus, con Venus y Marte como dos expresiones del deseo, Venus dice quiero esto, Marte activa su energía, va y lo consigue. Por eso funcionan en pareja también. De hecho se le dice los amantes cósmicos. Hay mucho de esta cuestión de energías que buscan no necesariamente la fusión, pero sino la interrelación entre ellos. Entonces, si nosotros tenemos alguna de estas funciones un poco deprimidas, por decirlo de alguna manera, es probable que la otra aparezca para compensar. Y una de las maneras de compensar es, por ejemplo, compensar conscientemente un Marte es, ok, salgo a hacer actividad física, salgo a canalizar mi energía excedente de alguna manera, ¿está? Si no lo hago de manera consciente, es probable que lo que suceda es que esté más irritable, más impaciente, más arrogante, más individualista, con la energía más baja de Marte en Aries, básicamente. Entonces, esto no es necesariamente bueno ni malo, se transforma en algo malo, entre comillas, cuando es disfuncional para nuestra salud, para nuestro contexto, para nuestro entorno. Si algo de eso está pasando y está pasando de manera reiterada, es probable que aparezca algo en el cuerpo que nos lo diga, porque tanto Aries como Tauro en distintas dimensiones o en distintas capacidades tienen que ver con el cuerpo. Donde Marte, por ejemplo, o Aries tiene que ver con el instinto, movimiento por instinto, y Tauro tiene que ver con también un instinto, pero de subsistir. Entonces aparecen resonancias en el cuerpo de aquello que no está siendo manifestado consciente o no está siendo iluminado, no está saliendo de la sombra. Ahora, dicho esto, por otro lado, Aries, que es el signo regido por Marte, es opuesto de Libra, que es regido por Venus, lo mismo ocurre con Tauro y Escorpio, como mencioné antes. Hay un tema que me parece muy importante, es el eje Aries-Libra. De hecho estoy hablando de eso básicamente, ¿no? En este video voy a estar hablando del eje Aries-Libra, de este eje del encuentro. Y es que este año vamos a tener un evento también que es muy importante. Que hace, como mencioné al principio, desde 1771 no se da una conjunción entre el Sol y Venus. O sea, tenemos conjunción del Sol y Venus todos los años. Por lo menos 2 o 3 veces por año tenemos conjunciones del Sol y Venus. El tema es que este año particularmente va a ser la primera vez después del 1771 que vamos a tener una conjunción en el grado 29 de Libra. Este grado es importante porque
lo que trae a colación son asuntos del equinoccio de Aries que tuvimos en marzo. Hice un video al respecto, les sugiero también que lo miren, porque me parece que también es muy interesante y les puede llegar a servir como para comprender un poco mejor. En ese momento les doy un tip, más adelante lo voy a desarrollar un poco más, pero en ese momento la luna, o sea, el equinoccio de Aries es cuando el sol ingresa en Aries. Y eso establece el inicio de una nueva temporada. Primavera-otoño, según el hemisferio en el que estemos. Y la luna estaba en el grado 29 de Libra, haciendo cuadratura con Plutón. Vamos a ir de a poquito. Ahora, bien, voy a seguir. Lo que les quiero contar también para entrar en esto de los tránsitos es que el día de la luna nueva en Géminis, que fue el 30 de mayo, Marte estaba en conjunción a Júpiter en Aries, ambos estaban en sextil al Sol y a la Luna, que estaban en el grado 903 de Géminis. No se pierdan en los detalles técnicos por ahora, de todas maneras si quieren pueden ir a ver el video que hice de la luna nueva en Géminis, porque hablo de esa energía, de lo que eso traía. Y las lunas nuevas son momentos de semilla, para sembrar una semilla, intenciones, que tienen repercusiones en general de acá a 6 meses. Este caso va a ser un poco más particular. Y ahora vamos a ir de a poquito. Ahora, lo interesante de todo este relato, de toda esta perorata que estoy haciendo hace tiempo, es que Marte va a retrogradar este año en Géminis, desde el 30 de octubre hasta el 12 de enero del año que viene. Van a ser casi 2 meses y medio en los que va a estar yendo del grado 25 de Géminis al grado 8 de Géminis. ¿Y qué tiene que ver que Marte retrograde en Géminis? Va a estar activando 3 veces ese grado matemático, el grado 9 de Géminis, que fue tocado varias veces. En noviembre del 2020 y también en otros eventos que ahora les voy a ir contando de a poquito. Entonces, vamos a ir justamente a tránsitos importantes. Así voy a ir comentándoles cómo se ve esto. Eclipse de luna llena en Sagitario del 30 de noviembre del 2020. Interesante que la luna y el sol justamente estaban en el grado 9, casi. Estaban en el grado 8,45 de Géminis Sagitario. Y la luna, o sea, justamente los grados que se activan desde la luna nueva en Géminis, que fue el 30 de mayo, perdón. Es importante esto porque activa el mismo grado matemático. Ahora, eso fue un eclipse. El 30 de noviembre del 2020 fue un eclipse de luna llena en Sagitario. Eso también hacía cerrar un ciclo, pero para abrirse a otro. Y mucho cambio de mindset y demás por todo el tránsito del nodo norte en Géminis. Ahora miren qué interesante también dónde estaba Marte. Obviamente, bueno, no es obvio, pero fue hace 2 años también. Y Marte estaba en Aries. Marte estaba en Aries haciendo una cuadratura a Plutón. Y veníamos de ese proceso de marzo, de enero, entre enero y marzo del 2020, cuando tuvimos la famosa triple conjunción entre Plutón, Júpiter y Saturno en Capricornio. Era Plutón rompiendo las estructuras de autoridad, estructuras de productividad que ya no tenían sentido, Júpiter con la intención y el propósito de construir algo nuevo hacia futuro, con una visión más amplia de las cosas, y Saturno diciendo, ok, pero vamos a hacerlo a mi tiempo, a mi ritmo, y vamos a hacer algo nuevo, vamos a crear una nueva estructura. ¿Está bien? Entonces, esto también va a ser importante porque todo es parte de procesos que iniciaron no solamente en 2020, sino que podríamos hablar del 2018 o incluso del 2008 cuando Plutón entró en Capricornio. Pero no voy a agobiarlos tanto con eso porque estamos hablando solamente de Marte y Venus, principalmente de Marte ahora. Entonces, ya este día teníamos algo de este punto matemático que fue importante porque fue punto de un eclipse. Eclipse de luna llena en Sagitario. Entonces, luna llena en Géminis, perdón, no luna llena en Sagitario, fue luna llena en Géminis. La luna estaba en Géminis, el sol estaba en Sagitario. Ahora, Marte activando el grado 9 de Géminis, lo tenemos justamente el 5 de septiembre. Tenemos a Marte en el grado 9 de Géminis haciendo una cuadratura abierta al Sol en Virgo.
De hecho, va a ser la cuadratura perfecta el día de luna nueva en Virgo, que va a ser unos días antes. Si no me equivoco, el 5, el 2 o 5, perdón, el 1 o 2 de septiembre va a ser la luna nueva en Virgo. Eso también ya hablaré en su momento. Pero este Marte va a estar activando por cuadratura al Sol. Mercurio, o sea, Marte responde a un Mercurio que va a estar en oposición a Júpiter y van a estar los dos en cuadratura. Júpiter y Mercurio van a estar en cuadratura a la Luna. ¿Está bien? Además ya vamos a tener a Saturno haciendo de nuevo la cuadratura a Urano en Tauro. Son temas, se van a empezar a revivir temas del 2021, cuando tuvimos 3 cuadraturas de Urano-Saturno. Todo esto son procesos, ciclos planetarios que tienen mucha relevancia, en este caso mucha relevancia a nivel colectivo y mucha relevancia a nivel financiero también. Hay estructuras que se están cambiando inevitablemente, que va a traer algún colapso, más de un colapso. Por eso hay mucho de la cuestión esta de, por ejemplo, las criptomonedas, con Urano en Tauro ahí, como que está queriendo innovar en lo que tiene que ver con la producción de riqueza. Puede haber una revolución agrícola, por ejemplo, pero también tiene que ver con nuevas maneras de intercambio, nuevas maneras de intercambio monetario, digamos, nuevas formas de dinero. Bueno, esas nuevas formas de dinero no son exclusivas del 2018 cuando Urano entró en Tauro, ya vienen de antes, pero empieza a crecer y empieza a estar en tensión el año pasado con la cuadratura Saturno-Urano. Este año vamos a tener, no va a ser perfecta la cuadratura, pero vamos a tener un periodo de varios meses en los que va a estar a un grado de separación. Entonces vamos a tener como algunas reminiscencias de lo que fue el año pasado, de tensiones por libertades, por restricciones. Hay que ver, puede ser que hayan nuevas regulaciones en la economía. Eso también es una cuestión regida por Saturno y muchos asuntos venusinos también. Saturno es corregente de Libra, entonces pone normas. Vamos a poco. Entonces, ya, digamos, de este día, el 5 de noviembre, cuando Marte esté activando el grado 9 de Géminis, se van a estar activando varias cosas acá. Va a ser un momento un poquito tenso. Va a haber momentos de mayor tensión, ya iré a eso. 1 de enero del año que viene, Marte de nuevo activando este mismo grado matemático, pero Marte retrógrado. Va a estar retrogradando ahí. Si bien no hay aspectos muy importantes aparentemente, miren quién está acá. Venus haciendo conjunción partil a Plutón en Capricornio. Y Mercurio siguiéndolo ahí muy cerquita. Entonces, esto, y vamos a tener al Sol haciendo trígono, a Urano y al nodo norte, pero vamos a tener también una cuadratura un poco abierta entre Plutón y la Luna. Un poquito abierta. Pero, digamos, básicamente Venus va a estar atravesando otro proceso de transformación en asuntos que tienen que ver con autoestima, autovaloración, cómo me paro en mi mundo profesional, en mis vocaciones, cuál es mi deseo, cuáles son mis ambiciones. Todo eso vuelve a tener reminiscencias de lo que fue transformado, que probablemente muchos lo hayan sentido más en relaciones de pareja, pero en el aspecto profesional también, seguramente muchos lo habrán sentido. Entonces, este día, 1 de enero del 2023, Marte, que va a estar acá en Géminis, respondiendo a un Mercurio en Capricornio, haciendo conjunción, empezando a hacer una conjunción a Plutón, también va a estar un proceso mental práctico que nos va a pedir que tomemos acción desde la palabra para trabajar en la autoafirmación, probablemente. ¿Qué aprendimos? Nos va a decir esto. Lo estoy resumiendo mucho, ya llegaremos a esos momentos, pero para que vayan viendo por qué la polaridad Marte-Venus tiene relevancia. ¿Y cuáles van a ser las batallas de Marte? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a activar nuestro Marte? Si nuestro Venus está, digamos, de alguna manera sintiendo presión, ¿no? El 25 de enero vamos a tener el último paso de Marte ya directo por el mismo grado matemático, el 9. Y este día va a haber un poquito menos de tensión
salvo por que Venus va a estar haciendo conjunción, va a haber soltado recién una conjunción a Saturno en Acuario, y el Sol va a estar recién habrá soltado una conjunción a Plutón en Capricornio. ¿Está bien? Entonces, acá hay algunas cosas que también van a estar trabajándose bastante, sobre todo con este Venus que pasa de un proceso de transformación y dice, bueno, a ver, claridad, tus deseos, tu ambición, cuál es tu visión a largo plazo, tus ideales, cómo vas a trabajar, cómo vas a poner acción a las palabras, a tus ideas. Va a haber un poco de eso que se va a estar manifestando. Vamos a el próximo caso, que es la cuadratura de Marte a Plutón, que va a ser el 2 de julio de este año. Entonces, cuadratura de Marte a Plutón, 2 de julio de este año. Fíjense que Marte va a estar todavía en Aries, va a estar en Aries, haciendo una cuadratura con Plutón retro. Pero este día va a ser bastante tenso. Como ven que hay un montón de líneas rojas, bueno, estas líneas rojas indican esfuerzo, indican que algo puede estar un poquito tenso. Y la mayor tensión, o lo más potencialmente peligroso que veo en esto, es que vamos a tener potencialmente un alto nivel de agresividad y violencia. Pero esto va a empezar a sentirse a finales de junio. ¿También por qué? Porque Marte y Plutón, cuando están en cuadratura, pueden ser completamente destructivos. Completamente destructivos. O sea, es la lucha de poder. Y acá es como Marte va a querer imponerse, va a querer imponer su individualidad, pero está Plutón del otro lado, que es el que es la esencia de la sombra, digamos. Es nuestro lado más oscuro. Entonces, acá es probable que aparezcan a nivel colectivo, que aparezcan momentos de gran violencia, de grandes explosiones, de grandes cambios en estructuras de autoridad. Así que habría que ver qué pasa esto y sobre todo, principalmente acá, tal vez una de las cosas importantes sea trabajar mucho en la energía propia, ¿no? O sea, es como canalizar la energía física de alguna manera porque nos podemos drenar en esta lucha de poder con la sombra. Hay que ver, probablemente esto venga de alguna figura de autoridad que nos esté mostrando cuál es el desbalance en la relación y probablemente sea alguna relación profesional. Entonces acá hay que prestar mucha atención, no engancharse con eso. O sea, cuando estoy diciendo que hay que prestar atención, no estoy diciendo hay que buscar una estrategia para destruir al otro. No, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es veamos la manera en la que lo que sea que nos presente la vida, lo que sea que nos venga por destino, soltemos esa tensión que aparece desde la identidad de aquello de aquello que queremos defender para poder entender cuál es el propósito final. Porque generalmente Plutón, los planetas transaturninos, Urano, Neptuno y Plutón, tienen esto. O sea, las cuadraturas nos tensionan para mostrarnos que hay un propósito mucho más elevado de nuestro subconsciente. Entonces va a haber algo acá que vamos a tener que liberar. Lo podemos hacer de manera consciente o si lo hacemos de manera inconsciente probablemente deseemos romper algo. Así que atención con esas cosas. Vamos a otro aspecto importante. La conjunción a Urano y al nodo norte que va a ser el 1 de agosto de este año. Este día va a ser clave. Pero también, lo mismo, se va a empezar a sentir, generalmente todos los tránsitos de Marte se empiezan a sentir con una semana o 10 días de antelación. Vamos a tener una triple conjunción de Marte, Urano y el nodo norte en Tauro. Entonces, eventos disruptivos, choqueantes, desestabilizantes, que nos piden enfoque con una acción muy concreta. Esa es una síntesis de lo que significa esa triple conjunción de Marte, Urano y el nodo norte en Tauro. Esto puede traer también, cuando Marte y Urano están en conjunción, puede haber mucho fuego, mucha chispa. También es un
es un tipo de energía que puede expresarse a través de la violencia. Yo creo que más allá de la violencia física, yo creo que en este caso puede haber un shock muy importante a nivel económico y financiero. Ya lo estamos viviendo, no estoy diciendo nada nuevo. ¿Ok? Pero ya lo hablé el año pasado cuando hice un podcast, un episodio de mi podcast, Caos, el orden que no entendemos, en el que hablé con Analía también, hablamos del cambio del eje nodal al eje Tauro-Escorpio, donde mencionamos todo esto, donde mencionamos las crisis de deuda, la crisis de recursos naturales, la crisis del gas, el petróleo, de la tierra, del alimento, de la contaminación, bueno, un montón de cosas. Todo eso es eje Tauro-Escorpio. Todo eso es eje Tauro-Escorpio. Y uno de los movimientos más fuertes los estamos viviendo en la economía. Ya se empieza a ver. Todavía queremos hacer de cuenta que no pasó nada, pero ya estamos viviendo, estamos en este momento. Europa tiene la inflación más alta de toda su historia, inflación anual más alta de toda su historia, casi en torno al 9% anual. Tenemos a Estados Unidos, que está por entrar en recesión, a pesar de que tuvimos la gran renuncia, que es un montón de gente que dice, no, por este dinero no trabajo y renuncio y busco otra cosa. Hay mucho dinero dando vueltas y esto está generando inflación, está generando crisis de deuda. Difícilmente termine bien esto. Y es en parte consecuencia de la pandemia, o bien la pandemia es consecuencia de un montón de otras cosas que se vinieron haciendo, por eso las estructuras de productividad, de autoridad, de esquemas de generar dinero, las ideas que teníamos de éxito, de crecimiento y desarrollo profesional, sin duda están cambiando. El foco se está cambiando. Así que, nada, vamos por ahí. Entonces, este día, yo creo, como decía, puede haber un shock muy importante. No este día, no piensen que va a ser el 1 de agosto, boom, explota todo. No. Puede ser antes, puede ser después. Estos tránsitos, sobre todo con planetas transpersonales, se sienten en plazos de tiempo mucho más largos. ¿Está bien? Ya pudimos ver, de hecho, en los criptoactivos y las bolsas mundiales las consecuencias que han tenido los dos eclipses en Tauro y Escorpio. Y han tenido relevancia, han tenido bastante importancia. La entrada de Júpiter en Aries también. En fin, para el que esté más interesado, también me deja comentarios, me pregunta, investiguen. No tengo la verdad. Así que bueno, y acá otro tema muy importante es que Marte, o sea, toda esta triple conjunción va a estar en cuadratura un poco abierta a Mercurio, en Leo, en oposición a Saturno, que va a estar, como decía, también en cuadratura a Urano. Acá vamos a estar teniendo una cruz fija, donde lo que queremos expresar de manera notoria, Mercurio en Leo, vean el mensaje que tengo para transmitir, se topa con una realidad social que no quiere escuchar eso, probablemente. Entonces acá es donde volvemos a tener la atención de qué decisiones tengo que tomar que van a ser radicales, van a tener impacto a largo plazo en mi vida. Esto es Saturno en cuadratura a los nodos. Y Mercurio en cuadratura a los nodos pasa por algo similar. En definitiva, es lo que pienso, o sea, lo que estoy viendo, y me va a costar porque tengo inconjunciones a Neptuno y a Plutón. Mercurio va a estar muy activo acá este día. Va a tener, digamos, va a estar pensando en lo que tiene que soltar para enfocarse en lo que realmente importa. Por eso digo, julio, agosto, septiembre, no parece que vayan a ser meses fáciles. Así que va a haber mucha tensión, va a seguir habiendo mucho movimiento económico. No tomen nada de esto como aseveraciones ni cuestiones que van a suceder sí o sí porque el cielo lo dice, no. Es mi interpretación. Claramente me puedo equivocar, pero no hay un buen augurio desde la interpretación que hago de un clima astrológico y lo simbólico que esto representa. ¿Está bien? Y algunas cosas ya he visto. Y hay cosas que responden a ciclos planetarios que son más grandes. El comienzo de la globalización, entre otras cosas. ¿Está bien? Y por último, vamos a ver, no es por último, pero digamos por último de los tránsitos de este año, sobre todo,
tenemos en diciembre, Marte va a hacer oposición a Venus el 1 de diciembre, y el 8 de diciembre va a hacer oposición al Sol. Este 8 de diciembre lo interesante que tiene es que va a ser una luna nueva, perdón, una luna llena. Va a ser la luna llena en Géminis, justamente. Esta luna llena en Géminis va a tener a Marte en conjunción partible a la luna. ¿Está? Y vamos a tener a Venus en conjunción, casi en conjunción a Mercurio, el día 8, que van a estar haciendo una cuadratura a Júpiter en Aries, Júpiter en el grado 29 de Piscis, perdón. Entonces, acá también hay cuestiones, y van a estar haciendo, el Sol va a estar haciendo una inconjunción a Urano en Tauro. Acá también puede haber una lucha de ideas. ¿Quién es la figura de autoridad que me está representando dificultades en lo que quiero, en cómo quiero darle forma a mis ideas, o en cómo quiero trabajar mis ideas, poner acción a las palabras, ¿no? Y a estas cosas, a estas ideas? Pero el 1 de diciembre, donde vamos a tener también a Venus y Mercurio casi en conjunción, vamos a tener, si se fijan, vamos a tener una T cuadrada. Una T cuadrada mutable. Va a ser una T cuadrada mutable, que van a estar haciendo aspectos inarmónicos con Neptuno. Entonces acá es como que se nos va a pedir que soltemos algo. ¿Qué es lo que tenemos que soltar? ¿Cuáles son los dogmas que tenemos que soltar? Nuestra forma en la que nosotros creíamos que tenía sentido hacernos valer, y cómo vamos a poner acción a esas nuevas ideas, cómo nos vamos a comunicar, etc. Esto también ya lo hablaré más adelante, pero digamos, estos son aspectos muy, muy importantes de lo que va a ser martes. Por otro lado, este es un aspecto súper, súper interesante, me parece a mí, que es la conjunción del Sol y Venus en Libra. Como les anticipé al principio, todos los años tenemos conjunciones del Sol y Venus en diferentes signos. Este año vamos a tener conjunción del Sol y Venus en Libra, en el grado 29 de Libra. Y este grado 29 lo que va a hacer es activar cosas que tienen que ver con el equinoccio en Aries. Entonces la conjunción Sol-Venus en el grado 29 de Libra, como decía, retoma asuntos del equinoccio en Aries que tuvimos en marzo de este año. El Sol ingresa en Aries en el grado 0, como mencionaba antes, y en ese momento la Luna estaba en el grado 29 de Libra haciendo cuadratura a Plutón en Capricornio. Y en este caso, ¿a quién vamos a tener haciendo cuadratura a Plutón retro en Capricornio? Si bien Plutón va a estar en el grado 26, no en el grado 28 como estaba en el equinoccio, sigue habiendo una cuadratura entre el Sol y Venus, o sea, Sol y Venus en conjunción, en cuadratura a Plutón, con una cuadratura muy fuerte entre Saturno y Urano en Tauro, con Júpiter en el grado 0 de Aries por reingresar a Piscis, y con Marte en el grado 26 de Géminis. Este grado 26 también es importante, el grado 26 de Géminis, pero tampoco me quiero alejar, grado 25, 26, digamos, tampoco me quiero alejar demasiado. Y en este momento también vamos a tener a Marte, que va a estar haciendo cuadratura a la Luna, cuadratura a Júpiter y a Neptuno, una cuadratura un poco abierta, pero cuadratura al fin, y va a estar haciendo una inconjunción a Plutón. Entonces, esta conjunción Sol-Venus en Libra va a dar que hablar probablemente también. Vamos a ver qué asuntos se ponen de manifiesto de aquello que empezamos a ver al inicio del año astrológico, cuando el Sol ingresó en Aries. Y por último, acá con esto cierro, el 17 de julio del año que viene, así falta un montón, lo sé, el nodo norte va a entrar en Aries. El nodo norte, recuerden que hace su camino hacia atrás, no hacia adelante, sino que hace el camino hacia atrás. Y va a entrar en el grado 29-59 de Aries el día 17 de julio, haciendo una cuadratura, los dos nodos haciendo una cuadratura a partir a Plutón en el grado 29 de Capricornio, que ya va a estar directo. Plutón de hecho va a entrar un ratito el año que viene en Acuario y se va a devolver a Capricornio, para volver a entrar en Acuario en 2025, pero esto ya también es tenso. Entonces acá vuelve a activarse el eje del encuentro, el eje Marte-Venus, el eje
Aries Libra. ¿Está bien? Venimos de dejar Tauro Escorpio para ir a Aries Libra, también con varias tensiones. Acá va a haber algo que se va a transformar sí o sí. Indudablemente vamos a pasar por un proceso de una profunda transformación. No va a pasar ese día. ¿Está bien? No va a pasar ese día. Es un proceso largo. Todo lo que hace Plutón es largo, radical. Pero digamos, o es a largo plazo. Vamos a ponerlo así también. Y vamos, miren dónde va a estar Marte. Marte va a estar casi en conjunción a Venus. ¿Está bien? Y Marte va a estar haciendo una oposición a Saturno en Piscis. Saturno retro en Piscis. Otra cosa importante, el nodo norte va a entrar en Aries, el día de luna nueva en Cáncer, otro signo cardinal. ¿Qué se inicia con el nodo norte entrando en Aries y con una luna nueva en Cáncer? Son dos signos cardinales. Y vamos a tener una cruz cardinal, de hecho. Porque los nodos también van a estar en cuadratura al Sol y la Luna. Así que esto parece que va a ser un poquito tenso. Con Marte Mercurio en Leo haciendo cuadratura a Júpiter también. En fin, esto creo que va a dar que hablar, sin duda. Y estas son algunas de las batallas que vamos a tener de Marte. Que así como hablé de las andanzas de Venus, las batallas de Marte va a poner de manifiesto cómo estamos trabajando nuestra propia individuación o nuestra propia, digamos, cómo nos hacemos espacio en el mundo dándonos cuenta lo que valemos simplemente por existir. Y no es una cuestión de simplemente existo y valgo, no lo pongan de esa manera. Claro que hay que hacer como muchas veces hay que hacer un esfuerzo, hay que moverse, pero sobre todo es eso, ¿no? Es ¿qué hago yo para hacerme espacio? Porque desde un punto de vista más crudamente realista, y parafraseando un poquito a Lodi, Alejandro Lodi, el mundo no está abierto de brazos esperando que nosotros vengamos. No, hay que hacerse lugar en el mundo. Y cuando digo que hay que hacerse lugar en el mundo, tampoco se malinterprete, no significa que tenemos que ir a matar, cortar cabeza por ahí, no. No, hacerse lugar en el mundo se puede hacer de una manera muy sana. De cada uno depende encontrar esa manera en la que uno pueda expresar lo que realmente tiene que ver con su propósito o lo que quiera hacer. Así que bueno, eso es todo por ahora. Fue un video súper largo, interrumpido. Lo grabé por segunda vez. Espero que esta vez haya quedado bien. Así que nos estaremos escuchando próximamente. Les mando un abrazo y hasta luego.